Lee Soo-han luchaba desesperadamente contra la perilla, rogándole al terco hombre al otro lado que dejara de ser tan obstinado y aceptara hablar con él de una vez. Pero Ho Yeon-seo no respondía, ovillado en el suelo con el rostro oculto entre las manos, para bloquear el embriagador aroma de las feromonas. Nuestro protagonista no entendía por qué su esposo se contenía tanto, resistiéndose a un instinto tan natural, y eso que le había jurado antes que todo estaba bajo control. El rechazo persistía tras la puerta cerrada, y una oscura sospecha cruzó su mente. ¿Acaso el problema era su amnesia? Desde adentro, Ho Yeon-seo gritó que pediría el divorcio por su propio bien, pero Lee Soo-han no estaba dispuesto a rendirse tan fácil. El castaño se negó rotundamente a escuchar tal disparate y amenazó con derribar la puerta si no la abría por las buenas. Segundos después, el seguro hizo clic y un rostro rojo como un tomate se asomó tímidamente, insistiendo en que estaba bien, y que no había razón para el pánico. Lee Soo-han vio a través de esa mentira al instante y dio un paso firme hacia adelante, posando su mano suavemente en el hombro de su esposo para calmarlo. Aunque Ho Yeon-seo era un alfa dominante, sus feromonas eran sorprendentemente dulces, casi empalagosas, justo el tipo que volvía loco a nuestro protagonista. Acariciando su mejilla, el castaño lanzó una pregunta retórica sobre qué demonios planeaba hacer durante su celo. Naturalmente, no quería que su esposo buscara alivio en otros alfas y la sola idea lo enfurecía. Lee Soo-han simplemente sonrió con picardía, invitándolo a enfrentarlo directamente. Después de todo, para eso había exigido que abriera la puerta. Exactamente para esto. Incapaz de contenerse más, Ho Yeon-seo prácticamente se abalanzó sobre el castaño como un depredador, besándolo con desesperación y arrancándole la ropa. Tenía tanta prisa que actuaba con torpeza, obligando a Lee Soo-han a detenerlo un momento, para pedirle un poco más de cuidado. El rubio tembló involuntariamente ante el toque del protagonista, y entonces la verdad lo golpeó. Esta era su primera vez juntos, a pesar de llevar un año entero de casados. Lee Soo-han quedó atónito ante tal revelación, preguntándose qué clase de monstruo había sido él antes del accidente. Maldijo en silencio a su antiguo yo, juzgándolo duramente aunque ni siquiera conocía a ese desconocido. Pero daba igual, sus 30 y tantos años se habían reiniciado y decidió darse un poco de libertad. El hecho de que el protagonista lograra sobrevivir a heridas tan graves era un milagro absoluto. Pero tras cada milagro, siempre hay un plan divino. Si el destino había movido las fichas de esta manera, debía haber una razón oculta. Aunque ¿cuál era esa razón? Tendría que descubrirlo por su cuenta. Al despertar en el hospital tras el coma provocado por el accidente, le dijeron a Lee Soo-han que tenía una suerte increíble por poder mantenerse en pie, o al menos eso le dijeron para consolarlo, pues tenía una pierna enyesada y suspendida en el aire, pero lo vital estaba intacto. Su cerebro funcionaba bien, y recuperar la memoria podía tomar desde unos días hasta varios meses, así que, supuestamente, no había de qué preocuparse. El diagnóstico de Lee Soo-han incluía múltiples fracturas. Solo su rostro se salvó milagrosamente gracias a la bolsa de aire. Habían pasado 3 meses, y en total, el hombre pasó más de 10 semanas inconsciente. Aquel día fatídico llovió a cántaros, y el accidente pudo ser por un deslizamiento o pérdida de control. Pero no encontraron ninguna cámara en el auto, ni en el parabrisas ni en la ventana trasera. Quizás la quitaron días antes y la policía planeaba investigar a fondo, en cuanto la víctima recuperara la conciencia. Pero el interrogatorio tendría que esperar, porque Lee Soo-han no recordaba absolutamente nada. Dudaba que fuera un simple accidente desafortunado. Alguien de 30 años conduciendo tan mal parecía improbable. Desgraciadamente no tenía a quien preguntar, y al ser un accidente solitario, la compensación sería mínima, dejándolo con la ansiedad de cómo cubriría las facturas médicas. Una enfermera escuchó sus lamentos, mientras entraba a desinfectar sus heridas. Con una sonrisa burlona, le dijo a Lee Soo-han que si alguien como él se preocupaba por dinero, entonces el resto de los mortales deberían renunciar a cualquier tratamiento. Sin entender la broma, el hombre se tensó y apartó la mirada con culpa, preguntándose cuál era su estatus, su trabajo y qué hacía con su vida. Todos parecían saber quién era, mientras él era un completo extraño en su propia identidad. Reuniendo todo su valor, Lee Soo-han miró a la enfermera y le preguntó tímidamente quién era él en realidad. La mujer lo miró en silencio, dudando cómo responder apropiadamente.
De pronto, soltó una carcajada y dijo su nombre, como si tuviera un significado profundo y obvio. Lee Soo-han era un famoso y temido crítico del programa Kitchen Player, aunque esta revelación no le decía nada al protagonista. Para refrescarle la memoria, la enfermera buscó un video en su teléfono y se lo entregó, sugiriendo que lo viera él mismo. En la pantalla, un Lee Soo-han severo y cruel regañaba a los concursantes por su total falta de habilidades culinarias. De repente, otro video se reprodujo por error, burlándose despiadadamente de su comportamiento arrogante. La mujer le arrebató el celular con pánico, tartamudeando que también había reseñas donde lo adoraban. Abrió uno de esos supuestos elogios y le devolvió el teléfono a Lee Soo-han, pero sus ojos solo encontraron titulares, que destilaban puro veneno y desprecio. Al ver la sombra de disgusto en su rostro, la enfermera recuperó el dispositivo al instante y salió huyendo de la habitación, murmurando excusas sobre otros pacientes. Ya en soledad, el hombre soltó un suspiro cargado de frustración, mientras su mente rebobinaba una y otra vez la cruda verdad que acababa de descubrir. Resulta que era una figura de autoridad y un crítico despiadado en un programa de competencia, disparando comentarios afilados a diestra y siniestra, sin piedad por la edad o el género de los participantes. Dicen que la amnesia disociativa surge como un escudo mental para protegerse de un trauma externo insoportable, y Lee Soo-han no podía evitar cuestionarse. ¿De qué demonios intentaba huir su propia mente? No lograba comprender qué pudo haberlo sacudido hasta la médula, ni por qué nadie, salvo el personal médico, venía a verlo. Perdido en ese laberinto mental, ni siquiera notó cuando un enfermero le trajo muletas, transmitiéndole la orden del doctor de dejar la silla de ruedas poco a poco. Esbozando una sonrisa irónica, Lee Soo-han, sin siquiera alzar la vista, comentó que se sentía como un prisionero en una celda de lujo. El trabajador, confundido por la metáfora, le señaló que estaban al aire libre. Quitándose el gorro, el hombre explicó que sentía una atadura invisible, como si una barrera imperceptible le prohibiera dar un paso más allá. Decidido a cambiar el rumbo de la conversación, preguntó por el paradero de su teléfono y objetos personales. Resulta que probablemente estaban en manos de su tutor legal. Y para enorme sorpresa del protagonista, tenía uno. Normalmente, cuando un padre es designado como guardián, no suelen confiscar el celular del paciente. Así que la curiosidad de Lee Soo-han por la identidad de esta persona se disparó. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Y a qué se dedicaba? Especialmente porque no se había dignado aparecer ni 3 semanas después de su despertar. Había demasiadas piezas que no encajaban, y un pensamiento repentino lo golpeó. Ese tutor bien podría ser el culpable del accidente que le borró la memoria. Pidiendo prestado un teléfono a la enfermera, Lee Soo-han tecleó su propio nombre en el buscador, pero solo halló su fecha de nacimiento y su historial en programas de variedades. No había ni una sola mención del accidente en las noticias. Era como si alguien hubiera borrado las huellas para mantener a la prensa en la oscuridad, pero lo que más lo inquietaba era la certeza de que alguien lo visitaba frecuentemente mientras dormía. Debido a los fuertes sedantes que Lee Soo-han tomaba, no podía abrir los ojos, pero sentía con total claridad una presencia ajena en la habitación. El protagonista comenzó a especular sobre la identidad de este visitante misterioso. ¿Sería su esquivo guardián o el responsable de su desgracia? Decidido a desenmascararlo, una noche escondió las pastillas y fingió tomarlas. Tal como predijo, la silueta apareció de nuevo. Se sentó frente a su cama de hospital y simplemente se quedó observándolo. Lee Soo-han fingió estar profundamente dormido con maestría, esperando que el extraño revelara sus intenciones. Sin embargo, tras un rato, el visitante se dispuso a marcharse, lo que le provocó una descarga de pánico. Saltando de la cama como un resorte, agarró a la persona por la manga del abrigo, exigiendo saber quién demonios era y por qué venía cada noche, sin pronunciar una sola palabra. La figura misteriosa resultó ser Ho Yeon-seo, quien entró en pánico visiblemente al ver a Lee Soo-han despierto. Al ver que no tenía escapatoria, Jo Yeon-seo se giró y confesó lo impensable. Era su esposo, una semana después de ese primer encuentro con el hombre, que aseguraba ser su marido. El protagonista finalmente recibió el alta del hospital. Para celebrar, Ho Yeon-seo no le trajo un cliché ramo de flores, sino una suculenta, un gesto que desconcertó al hombre, aunque se mordió la lengua para no hacer preguntas innecesarias. Lo único que realmente lo tenía con la mosca detrás de la oreja era que no había ni rastro de un cónyuge en su búsqueda en Internet. Claro, Lee Soo-han no era una superestrella mundial.
solo un crítico gastronómico con fama de tener una lengua viperina. Sin embargo, investigando con términos más específicos, encontró un artículo titulado "El Omega adicto al trabajo se casa con una cenicienta". La nota describía a su esposo, Ho Yeon-seo, como el único hijo del presidente de una compañía recién llegado del extranjero, y famoso por ser el encantador heredero de un imperio empresarial. Lee Soo-han tuvo que admitir que el rubio era, en efecto, deslumbrantemente guapo y, para colmo, 5 años menor que él. De la nada, Ho Yeon-seo le extendió un teléfono nuevo y una tarjeta bancaria, diciéndole que podía gastar sin límites. El hombre se estremeció levemente, mientras el pelingro extendía la mano para aceptar los objetos, creando una tensión tan densa que se podía cortar con cuchillo. Unos días antes, también había llegado una laptop nueva al hospital, y a estas alturas, Lee Soo-han empezaba a dudar seriamente de si alguna vez recuperaría sus recuerdos. Pero lo que más lo desconcertaba era el extraño comportamiento de Jo Yeon-seo. Visitándolo a escondidas durante 3 largas semanas, plenamente consciente de su amnesia, quedaba claro que su relación distaba mucho de ser perfecta. Pero el protagonista no pudo evitar sentir una punzada de decepción al notar lo forzado que parecía todo entre ellos. Una vez que llegaron al apartamento, Lee Soo-wan echó un vistazo y concluyó que ninguno de los dos tenía el más mínimo sentido del estilo. El espacio parecía más una sala de exhibición que un hogar, y por un instante el castaño dudó si habrían llegado a la dirección equivocada. La ausencia total de fotos de boda en las paredes no hizo más que profundizar sus crecientes sospechas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Jo Yeon-seo, quien procedió a mostrarle la habitación donde podría instalarse. La cama era individual, y lo que más inquietó a Lee Soo-wan fue el hecho de dormir en habitaciones separadas, lo que le obligó a preguntar si siempre había sido así. Aparentemente así era, aunque el rubio no parecía ni lo más mínimamente molesto por esa fría distancia. Al contrario, le explicó que él casi nunca salía de la habitación principal, dejando la sala y el resto de la casa a completa disposición del protagonista. Esto hizo que el hombre se preguntara si, después de todo, solo eran una pareja de fachada. Dormir en habitaciones separadas durante una supuesta luna de miel era completamente absurdo. Mientras inspeccionaba los objetos del cuarto, Lee Soo-wan tropezó con un cajón que guardaba sus viejas tarjetas de presentación y su antiguo número de teléfono. Desconcertado por todo lo que estaba ocurriendo, la ira se apoderó del castaño, quien fue de inmediato a confrontar a Ho Yeon-seo. Al escuchar el golpe en su puerta, el rubio se estremeció, pero finalmente accedió a la petición y salió para compartir una taza de té. Lo primero que preguntó el protagonista fue ¿qué demonios había pasado con su trabajo? Resultó que alguien más ya había sido invitado para tomar su lugar en el programa. Como no estaba claro cuándo se recuperaría Lee Soo-wan, la compañía le había concedido un permiso de ausencia de 1 año entero. Jo Yeon-seo instó a su esposo a no preocuparse por nada y simplemente esperar a que su memoria regresara por sí sola. El castaño no pudo evitar notar cómo su compañero estaba atento a su comodidad, pero mantenía una distancia como si fueran simples desconocidos. En ese momento, lo único que deseaba era tener una comprensión básica de la situación antes de poder relajarse de verdad. Así que Ho Yeon-seo no tuvo más remedio que responder a algunas de sus preguntas. Desafortunadamente, como su esposo, no había mucho que el rubio pudiera decir, ya que casi todo lo sabía por la compañía de seguros. Según ellos, el propio Lee Soo-wan había quitado la cámara del auto días antes del accidente, haciendo imposible examinarla. Su teléfono tampoco había sido encontrado en la escena, y en cuanto a su número, si fuera reactivado, los conocidos podrían intentar contactarlo, lo cual solo terminaría por confundirlo aún más. Tras terminar su explicación, Ho Yeon-seo se disculpó por no haber aclarado esto antes, pero Lee Soo-wan permaneció en silencio. Todo sonaba razonable, dejando poco espacio para discutir, pero aún así se sentía perdido sobre qué hacer sin un teléfono o una cámara. El rubio parecía haber adivinado, ya que su esposo sospechaba que él estaba involucrado en el accidente. Pero dada la naturaleza inusual de la situación y la pérdida de memoria, explicó que tenía que andar con pies de plomo. Esta vez fue Lee Soo-wan quien se disculpó, admitiendo que podría haber herido los sentimientos de Ho Yeon-seo y agradeciendo su paciencia. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué clase de relación tenían realmente? El rostro de Ho Yeon-seo se tornó aún más doloroso tras darse cuenta de las sospechas, y el sutil cambio en su expresión fue imposible de ignorar.
Considerando que el rubio era 5 años menor, Lee Soo-hwan preguntó cómo debería dirigirse a él. El hombre sugirió términos informales típicos entre personas cercanas, lo cual avergonzó y descolocó visiblemente a su compañero. Parecía incomodar a Hoyeon-seo, así que declinó y pidió ser tratado formalmente como señor. No queriendo prolongar lo que consideraba una conversación inútil, Hoyeon-seo se levantó abruptamente, declarando que necesitaba volver al trabajo. A juzgar por su reacción, Lee Soo-hwan concluyó que él no le era del todo indiferente, y esta comprensión le trajo una pequeña sensación de consuelo. La casa, que antes se sentía fría y distante, ahora parecía un poco más cálida. Decidiendo tomar una ducha, el protagonista descubrió que todo a su alrededor era nuevo, como si Hoyeon-seo hubiera estado esperando su regreso. Si bien esto era ciertamente considerado, al hombre le preocupaba más a dónde habían ido a parar todas las pertenencias antiguas. No había estado en el hospital el tiempo suficiente para justificar tal limpieza. Debía haber otra razón oculta para este comportamiento. Era divertido lo rápido que podía cambiar su percepción. Hacía poco, Lee Soo-hwan desconfiaba de su supuesto esposo, sospechando que estaba involucrado en el accidente. Realmente había dudado de él, pero al darse cuenta de que el rubio no le guardaba mala voluntad, sus sospechas se desvanecieron casi por completo. Casi distraídamente, Lee Soo-hwan se encontró preguntándose qué habría estado pensando Hoyeon-seo mientras organizaba los nuevos artículos. En aquel baño inmaculado, el aire frío confirmaba que no eran cercanos, y Lee Soo-hwan no podía dejar de preguntarse dónde demonios se habían conocido. Y peor aún, ¿por qué habían decidido casarse? Las dudas sobre la boda misma empezaron a taladrar su mente. ¿Acaso Hoyeon-seo era feliz? ¿Había llorado de alegría? El moreno intentaba imaginar la escena, pero verlos juntos en su mente era imposible, incluso si aquello había ocurrido realmente. Al día siguiente, Soo-hwan despertó tarde, ya cerca del almuerzo, con el estómago rugiendo. Su esposo ya se había marchado al trabajo, así que el hombre decidió preparar su propio desayuno en lugar de pedir comida a domicilio. Al abrir el refrigerador, sus ojos brillaron ante una impresionante variedad de ingredientes, aptos para los paladares más exigentes. Creyendo que empuñar un cuchillo o una sartén despertaría algún recuerdo muscular, Lee Soo-hwan se dispuso a cocinar con entusiasmo. Desafortunadamente, el platillo resultó ser un desastre tóxico, prácticamente incomible. Optando por algo más sencillo, probó suerte hirviendo papas, pero incluso esa tarea básica terminó en fracaso absoluto. Las papas quedaron crudas y duras como piedras. Al darse cuenta de que sus experimentos culinarios no darían frutos, se resignó a comer aquella comida triste tal y como estaba. Ayer su estado de ánimo había sido decente, pero hoy parecía haberse desplomado hacia un abismo de negatividad. Era una sensación horrorosa y repugnante para Lee Soo-hwan verse a sí mismo como un hombre inútil, incapaz de hacer nada bien. Y el miedo comenzó a crecer, y si nunca recuperaba sus recuerdos, también dudaba si podría cumplir con sus antiguas responsabilidades cuando terminara su baja médica. La compañía sin duda no perdonaría una situación así de patética. Así que, con determinación, Soo-hwan decidió desenterrar información sobre la versión anterior de sí mismo. Al entrar en una habitación que parecía un estudio, asumió que era suyo, aunque la certeza se le escapaba entre los dedos. Decidió investigar. Primero encontró una laptop que claramente había sido usada y se preguntó si Hoyeon-seo le había comprado una nueva, porque la vieja se había perdido, o si todo esto había sido un acto deliberado para ocultar algo. Resultó que la laptop sí pertenecía a Lee Soo-hwan. Allí encontró mensajería del trabajo, software de edición, documentales culinarios y planes de promoción para importar vinos. El volumen de información era tal que le daba vueltas la cabeza. Incluso en el hospital, la idea de haber orquestado su propio accidente le había cruzado por la mente en ocasiones. Ahora, al estudiar su vieja computadora, algo quedó cristalino para Soo-hwan. Definitivamente no tenía intención de morir. Parecía imposible que alguien con tantas ambiciones eligiera quitarse la vida, especialmente considerando la cantidad de planes que tenía agendados para el próximo año. Cerrando la laptop, el hombre comenzó a buscar cualquier otra cosa que pudiera detonar su memoria. Al entrar al armario de almacenamiento, no esperaba encontrar nada valioso, pero ahí estaba la prueba reina, una foto de boda de él y Hoyeon-seo, donde ninguno de los dos parecía remotamente feliz. El fotógrafo debió sufrir horrores con esa sesión tan incómoda, pero trabajo es trabajo.
La confianza de Su-Wan del día anterior sobre que su esposo no le guardaba rencor se hizo trizas. Sentía que acababa de abrir la caja de Pandora, algo que le habían ocultado meticulosamente. La situación se volvía cada vez más retorcida, así que el protagonista decidió actuar de inmediato. Reemplazó su identificación perdida y compró en la tienda comidas preparadas que solo necesitaban calentarse. La cajera lo reconoció y lo mencionó en voz alta, sobresaltando a So-Wan. La mujer comentó que, en la vida real, parecía un hombre amable, muy diferente a su severa y fría personalidad de la televisión. Despidiéndose de ella, el protagonista se dirigió a casa, notando para sus adentros que ya había escuchado comentarios similares con frecuencia. En el hospital, gente que nunca había conocido al crítico y empresario Lee So-Wan en persona siempre decía lo mismo. Al moreno le dio curiosidad saber qué pensarían de él quienes lo conocían íntimamente. Sus pensamientos se cortaron por el alboroto cerca de una panadería. Decidió que sería un gesto encantador comprarle unos postres a su esposo como un pequeño regalo de paz. Al regresar a casa, guardó la despensa y se sentó a esperar a Ho Yeon-seo. Cuando su esposo finalmente llegó tarde esa noche, moviéndose como un fantasma por el pasillo, se veía visiblemente enfermo, y la preocupación invadió al protagonista. Con la esperanza de llamar su atención, Lee Su-Wan lo saludó, pero esto lo asustó tanto que el hombre dio un respingo. Yo Yeon-seo se congeló, con la mirada clavada en su esposo, y su expresión cambió del miedo a la vergüenza en un segundo. Alarmado por su propia reacción, el rubio se retiró rápidamente a su habitación, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. El protagonista solo pudo verlo huir, quedando totalmente perplejo ante la escena. Mirando los pasteles en la mesa, decidió que no podía dejar las cosas así. Entonces tocó a la puerta de Ho Yeon-seo, invitándolo a salir para cenar juntos. Mencionó haber descubierto una panadería genial y que quería compartir la comida. Desafortunadamente, el silencio reinó en la habitación, lo cual comenzó a irritar seriamente a Su-Wan. Empezó a golpear la puerta con el puño, decidido a obtener una respuesta a como diera lugar. Tras llamar a la puerta insistentemente, ésta finalmente se abrió y una tímida cabellera rubia se asomó. Al preguntar qué pasaba, resultó que solo estaba en la ducha y no había oído nada, así que nuestro prota repitió su deliciosa oferta de cenar juntos. Pero Yo Yeon-seo, intentando huir de la situación, juró no tener hambre y comenzó a cerrar la puerta en su cara. Pero Lee Su-Wan no lo iba a permitir, sujetó la puerta con firmeza, impidiendo que el chico se encerrara de nuevo. Con una risa nerviosa, el pelinegro se excusó, diciendo que todos esos pasteles eran demasiados para él solo, que necesitaba ayuda urgente para acabarlos. Yeon-seo dudó, claramente resistiéndose a caer en la tentación. Así que, sin darle opción, el protagonista le empujó los dulces a las manos, sugiriendo que los comiera luego. Le aseguró que había escogido los mejores solo para él, y que significaría mucho si aceptaba su dulce regalo. Era un poco intenso incluso para Yeon-seo, pero ante tal gesto no tuvo corazón para rechazarlo. Ambos se desearon buenas noches y, al volver a la cocina, Lee Su-Wan soltó una risita traviesa para sí mismo. Yeon-seo podía ser el heredero de un imperio, pero actuaba como un conejito asustado. Esa noche, el protagonista tuvo un sueño, uno de naturaleza intensamente íntima. Sin embargo, los sonidos eran tan vívidos que dudó si era solo su imaginación. Aunque su cuerpo permanecía inmóvil, no era nada agradable darse cuenta de que el viejo Lee Su-Wan había sido el objeto de deseo de alguien mientras estaba inconsciente, pero en ese instante deseó que hubiera sido Yeon-seo. El peligro se despertó de golpe. Todo se sintió tan real que una extraña curiosidad se encendió en su interior. Deslizándose en silencio a la habitación de Yeon-seo, se regañó mentalmente por tal comportamiento, pero no podía dejarlo pasar. Yeon-seo era el único que se había quedado a su lado. Lee Su-Wan se preguntó si él también tenía sueños así, o tal vez no era un sueño, sino un fragmento perdido de su pasado juntos. Después de todo, estaban casados. Pero viendo cómo el rubio reaccionaba temblando al más mínimo roce, esa posibilidad parecía lejana. Claro, objetivamente, a su edad ya no era ningún niño. Pero con esa actitud era difícil no verlo así. Lee Su-Wan decidió llevarse ese sueño íntimo a la tumba. Si Yeon-seo se enterara, seguro se desmayaba ahí mismo. Al día siguiente, el protagonista tenía una reunión importante. Era con la productora Yo. La idea de reconectar con alguien de su antiguo círculo laboral
Apenas cruzaba su mente cuando recibió la llamada de aquella mujer, una antigua colega del programa. Él la saludó con calidez, sorprendiendo a la productora, a quien los ojos le brillaban de puro asombro. Sintiéndose algo incómodo, Lee Soo-hwan explicó que su larga estancia en el hospital lo había desacostumbrado a socializar. Pero ese no era el punto. La productora notó que el crítico parecía haber cambiado drásticamente. Desde la última vez que se vieron, tras intercambiar un par de palabras, él llamó al mesero, pidió pasta de mariscos. Jo quedó petrificada e incluso bromeó. ¿Acaso la amnesia cambia hasta el paladar? Lee Soo-hwan no entendía nada, así que ella le explicó que jamás pedía mariscos en lugares así. Solía decir que si no estaban preparados perfectamente, apestaban a pescado y eran incomibles. El protagonista ya sospechaba que su yo anterior era bastante especialito, pero ahora era, en muchos sentidos, una persona totalmente distinta. El pelinegro, sin recordar nada, se lo admitió a la productora. Dijo que era básicamente un lienzo en blanco. Jo retrocedió impactada, temiendo que hubiera olvidado hasta lo básico. Por suerte, no era tan grave. Lee Soo-hwan aún sabía caminar y usar los cubiertos. ¡Qué alivio! Ella suspiró y confesó que, de no saber su situación, habría jurado que era un desconocido que solo se parecía a Lee Soo-hwan. Su tono de voz, sus expresiones faciales, todo había cambiado. Así que el protagonista le pidió que le contara todo lo posible sobre su pasado, para aclarar su mente. El humor de Jo cambió bruscamente al darse cuenta de que, si el crítico recuperaba la memoria, probablemente dejarían de trabajar juntos, pero Lee Soo-hwan la tranquilizó. Después de todo, él pidió los detalles. Volviendo a un ambiente más ligero, Jo comenzó a narrar su historia. Resultó que el Lee Soo-hwan de la vida real no era muy distinto a su personaje en pantalla. Se creía superior a todos y sabía que era excelente en lo suyo, y equilibraba hábilmente su vida social y laboral. En resumen, era puro veneno. La cara le ardía de vergüenza. Aunque esa reacción humilde era algo impensable para el antiguo Lee Soo-hwan. Durante toda la charla, hubo un brillo genuino en los ojos de Jo que le resultó reconfortante. Al final, ella le entregó un currículum. Se lo habían enviado semanas atrás. Naturalmente, la mayoría de esa información ya era vieja conocida para él, pero la productora se lo entregó todo perfectamente organizado para su revisión. Ella expresó su deseo de que Lee Soo-hwan se recuperara por completo y volviera al trabajo, prometiendo esperar su llamada. Ya en casa, el hombre comenzó a estudiar meticulosamente aquel currículum y una sección en particular atrapó su atención: su educación. Había asistido a una cantidad abrumadora de escuelas y se mudaba con frecuencia, casi como si estuviera huyendo de cobradores de deudas. Su escuela secundaria parecía estar al borde del colapso, mientras que su preparatoria cobraba matrículas exorbitantes. Esos cambios abruptos eran sospechosos, aunque quizás sus padres simplemente tuvieron suerte y ganaron la lotería. Desafortunadamente, ahora no podía preguntarles al respecto. Así que Lee Soo-hwan decidió indagar con Jo Yeon-seo más tarde. Después de todo, era su esposo. Mientras tanto, Jo Yeon-seo había rogado innumerables veces a los cielos para restaurar su enredada relación a su estado original, pero nunca quiso que sucediera de esta manera. Al escuchar los mensajes de voz que otros dejaron en el viejo teléfono de Lee Soo-hwan, Jo Yeon-seo se sentía cada vez más angustiado. La situación actual podría haber sido una oportunidad para que su esposo se liberara de su pesada conexión y comenzara de nuevo. Sin embargo, con Lee Soo-hwan aún incapaz de recuperar la memoria o completar su rehabilitación, Jo Yeon-seo no tenía corazón para dejarlo solo cuando Lee Soo-hwan pronunciaba su nombre con ese tono juguetón. Para Jo, se sentía como si hubiera sido transportado 10 años atrás, a una época en la que ambos eran jóvenes y despreocupados. Esa noche, el protagonista tuvo otro sueño. Caminaba por la orilla, con las olas rompiendo violentamente contra él, amenazando con arrastrarlo al fondo, cuando de repente unos brazos fuertes lo envolvieron, salvándolo de ahogarse. Lee Soo-hwan no pudo volver a dormirse, desconcertado por lo vívido y real que fue el sueño. Quizás era porque había estado buscando constantemente una playa cerca de su escuela secundaria. De cualquier modo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que Jo Yeon-seo llegó a casa inusualmente tarde esa noche. Moviéndose sigilosamente, Jo se puso sus pantuflas y se dirigió a su habitación, resolviendo en silencio permanecer al lado de su esposo, hasta que se recuperara.
A la mañana siguiente, Lee Soo-hwan encontró una nota pegada en el refrigerador junto con sándwiches frescos que Ho Yeon-seo había preparado amablemente para él antes de irse al trabajo. El gesto lo sorprendió y conmovió a partes iguales y desayunó con absoluto deleite. Considerando que Ho Yeon-seo se había esforzado temprano en la mañana para prepararle comida, el protagonista llegó a la conclusión de que su esposo realmente no lo odiaba. Sin embargo, la pregunta permanecía en el aire. ¿Por qué su esposo mantenía tanta distancia, temblando como una hoja al más mínimo contacto? Podía haber varias razones: incomodidad, una discusión sin resolver, o tal vez solo la incomodidad de que Lee Soo-hwan postamnesia se había convertido en una persona completamente diferente. Hoy, el hombre no tenía mucho planeado aparte de una sesión de rehabilitación. No pudo evitar pensar que era un poco absurdo vivir a expensas de otra persona, despertándose pasado el mediodía y comiendo alimentos que ya habían sido preparados. Justo cuando el protagonista comenzaba a sentirse inútil, de repente recordó algo importante. Unos días atrás, tras recuperar su identificación, había visitado el banco más cercano para configurar una firma electrónica y obtener un certificado financiero. Alguien que había sido un alto gerente en una empresa importante debía haber acumulado ahorros sustanciales, o eso asumía Lee Soo-hwan. En realidad, su historial financiero revelaba una situación extraña. Su cuenta de corretaje estaba vacía y no poseía ninguna propiedad. Además, su historial de transacciones mostraba sumas enormes de dinero transferidas a cuentas desconocidas. El hombre no lograba entender quién podría recibir cantidades tan grandes aparte de la familia, pero sus registros indicaban claramente que sus padres habían fallecido. Cuanto más aprendía el protagonista sobre su yo del pasado, más preguntas surgían. Por un momento, consideró contratar una agencia de detectives para investigar, pero rápidamente descartó la idea. Su pérdida de memoria debía permanecer en secreto. Desplomándose en el sofá, Lee Soo-hwan se preguntó si algo de esto se había filtrado a algún programa de televisión. No podía arriesgarse a que surgieran artículos o rumores, así que decidió no hacer nada por ahora y seguir viviendo como lo había estado haciendo. Si pasaba un año y aún no se recuperaba, entonces tendría que tomar medidas. Su memoria seguía siendo esquiva y lo único que podía ver en sus sueños eran olas rompiendo y el tierno abrazo de alguien sosteniéndolo. No se sentía como una fantasía, era demasiado real, y Lee Soo-hwan no podía sacudirse la sensación de que eso ya había sucedido antes. Lo que no podía entender, sin embargo, era por qué había saltado al agua en primer lugar. Después de ese sueño, Lee Soo-hwan se encontró queriendo preguntarle muchas cosas a Ho Yeon-seo, como cuándo y cómo se conocieron por primera vez. Se sentía como si su esposo lo estuviera evitando deliberadamente, saliendo temprano y regresando tarde a casa. Además, Lee Soo-hwan, acostumbrado a dormir hasta tarde durante su estancia en el hospital, rara vez se despertaba lo suficientemente temprano para verlo, y como resultado casi nunca se cruzaban. Aún así, Ho Yeon-seo continuaba preparándole comidas, pero esto no podía seguir así indefinidamente. Decidido a cambiar las riendas de su destino, Lee Soo-han madrugó con la firme misión de interceptarlo antes de que escapara. Y así, en una mañana iluminada por la suerte, nuestro protagonista logró acorralar a su esposo en la cocina. Al ver a Lee Soo-han, el rubio se disculpó nerviosamente por el ruido, aunque se movía con el sigilo de un gato asustado. El pelinegro sonrió con picardía, asegurándole que el silencio no importaba y le ofreció sus propias disculpas a cambio. Se sentía culpable por dejar que Yo Yeon-seo lo cuidara con tanta devoción, sin siquiera tener la cortesía de despedirlo antes del trabajo. Ho Yeon-seo se puso rojo como un tomate, pero la gratitud de Lee Soo-han era tan real como su deseo de compensar tanta amabilidad. Aprovechando el pánico adorable de su esposo, el protagonista se acercó lentamente, cruzándose de brazos con autoridad. Sugirió tener una charla seria, pero los nervios del rubio estallaron mientras miraba el reloj, buscando desesperadamente una salida. Inventando una excusa laboral, aunque era absurdamente temprano, Ho Yeon-seo salió huyendo como alma que lleva el diablo. Desesperado por evadir esa conversación que le erizaba la piel, propuso posponer el juicio final hasta que cayera la noche. Lee Soo-han aceptó el trato, pidiéndole con una suavidad inusual que no se estresara y se tomara su tiempo para arreglarse. Obviamente, el consejo entró por un oído y salió por el otro. La puerta se azotó al instante, dejándolo solo una vez más. Confiando en la promesa de Ho Yeon-seo, no esperaba un regreso tardío, pero el reloj ya marcaba más de la medianoche.
Era obvio que esa demora era una táctica evasiva, pero la paciencia de Lee Soo-han era una fortaleza inquebrantable, y esperaría lo necesario. De repente, un golpe seco retumbó en el pasillo, como un cuerpo cayendo contra el suelo. Tenía que ser Ho Yeon-seo. ¿Por qué no entraba? La manija giraba sin cesar, y, por un segundo, el suspenso congeló el aire. Lee Soo-han temió que fuera un extraño borracho confundiendo la puerta. Al abrir, se topó con la cruda realidad. Encontró a su esposo derrumbado contra la pared, totalmente noqueado y emanando un inconfundible aroma a alcohol. Jo Yeon-seo había bebido hasta perder la conciencia, llegando a casa de milagro. Despertarlo parecía una misión imposible. El protagonista cargó al rubio en brazos estilo nupcial hacia la recámara, aunque sus piernas temblaban por el esfuerzo físico. Sus músculos aún estaban débiles por la recuperación, pero logró depositar a Ho Yeon-seo en la cama con una delicadeza extrema. Sentado a su lado, Lee Soo-han recuperaba el aliento mientras el rubio dormía como un tronco, sordo a cualquier llamado. Por precaución, Lee Soo-han murmuró que no se malinterpretaran sus intenciones antes de subirse encima de él con cuidado. Comenzó a desvestirlo, buscando únicamente su comodidad para dormir, un acto de servicio puro y desinteresado. Nada más que eso. Aprovechando el momento, Lee Soo-han susurró la pregunta que lo atormentaba. ¿Acaso quería deshacerse de él? Para su sorpresa, el rubio captó la pregunta entre sueños y negó con la cabeza, llenando de alivio el corazón del protagonista. No respondió nada más, pero cuando el peligro acarició su mejilla, un escalofrío eléctrico recorrió el cuerpo de Jo Yeon-seo. Atrapó la mano de su esposo, disfrutando el calor, y la presionó contra su pecho suplicando en silencio por más contacto.